¿Qué implica todo ese pacto con el Señor o ese pacto de Dios hacia nosotros? Pues primeramente dice que su ley la pondrá en nuestra mente, ¿sí? Y bueno, se nos ha estado hablando acerca de la mente, ¿sí? Usted sabe por lo que se nos ha dicho, nuestra mente está, cuando decimos mentalidad, no nos referimos a un pensamiento, ¿sí? Todos tenemos pensamientos, buenos, malos, todos, ¿sí? Cuando hablamos de mentalidad, estamos hablando de la forma de ver todo, ¿sí? La forma de ver la vida, amén. La forma de ver a Dios, la forma de ver todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Nuestra mentalidad es lo que condiciona nuestra identidad, lo que somos, o sea, en base a cómo tenemos la mentalidad, así nos vemos a nosotros, ¿sí? Y así vemos a los demás. Por eso se dice ese dicho que es muy cierto, cada cabeza es un mundo, ¿sí? Eso es real. Porque todos tenemos una forma de pensar muy diferente a veces, amén. Aunque a veces hemos crecido en el mismo barrio, sí, la mente es diferente porque son costumbres muy diferentes en cada familia. ¿Sí está claro eso? Entonces, por lo que se nos ha enseñado, la mentalidad, la forma, acuérdense que es mentalidad, no es un pensamiento. Si mentalidad es la forma en la que vemos todo, en la que vemos la vida, en cómo vemos nuestra propia vida, en cómo vemos a las demás personas, incluso cómo vemos a Dios, ¿sí? En los conceptos que tenemos de autoridad, de Dios, de todo, hermanos. Esa es la mentalidad. Esa se forma en base al pasado, ¿sí? La mentalidad se forma en base a lo que nosotros vivimos en el pasado, como se nos ha estado explicando. ¿Está claro? Hace calor, ¿va? Que ahora somos muchos. Bueno, no se le halla el clima, ¿verdad? Le baja uno los aires porque hace frío. Y luego se viene el calor y aguas porque va a salir. Espérate. Desconéctale. Y luego le prendes. Préndele ahí, sin conectarle. Y no cierra la ventana. No. Pausa, Préndele porque se va a... Espérate un ratito. Es la nube. Los que no se maquillaron, Primero, sí, ya desconéctale ahí. Bueno, ahora sí ya. Sí, está bien, allá se siente más feo. Bueno, si les da frío, pues me dicen y le bajamos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿estamos bien? Sí, entonces, es que se forma la mente o la mentalidad? Por la vida pasada, ¿sí? Como ya se nos estuvo hablando durante 2 días, bueno, y más lo que hemos hablado días atrás. Entonces, la mentalidad la forma los tratos de la vida, ¿sí? O la vida que nosotros vivimos, la buena como la mala, va formando una manera de pensar y una manera de ver absolutamente todo. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, en base a esa vida se nos formó una mentalidad, se nos formó una identidad, ¿sí? Y también nos formó una forma de ver todo. Bueno, lo que Dios dice aquí es que su ley o su forma de pensar la va a escribir en nuestra mente, ¿sí? Pero la condición es, seré propicio, o sea, eso está hablando de arrepentimiento, ¿sí? Cuando dice ahí que va a ser propicio a nuestras injusticias, se refiere a perdonar nuestro pecado o nuestras injusticias, ¿sí? Y para que ese perdón se dé, pues usted sabe que tiene que haber arrepentimiento, amén. Entonces Dios no puede cambiar nuestra mentalidad si no hay un verdadero arrepentimiento. Ahora, la mentalidad no se cambia cuando yo levanté la mano y dije yo te recibo en el corazón como Señor y Salvador. Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Porque nadie tenemos una mentalidad a la perfección a la de Cristo, ¿sí? Tenemos muchas batallas o debemos de tener. O sea, no conformarnos con la mentalidad que llegamos a la iglesia. ¿Somos salvos si hay un arrepentimiento? Sí. Amén. Pero la mente no está formada a la mente del Señor. Tiene que renovarse como se nos ha estado hablando. ¿Sí está claro? Entonces,
Pero la base para que pueda haber una renovación es el arrepentimiento. Entonces, déjese, lo voy explicando, ¿verdad? Si Dios nos hace entender, ¿sí? Para eso es la enseñanza. La enseñanza es para que nosotros nos demos cuenta en qué condición estamos, ¿sí? Y la enseñanza, como dice el proverbio, ¿verdad? La enseñanza es, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. O sea, la enseñanza de la palabra es para que haya luz o entendimiento, ¿sí? Y entonces en ese entendimiento yo puedo decir, toda mi vida he pensado mal. ¿Sí me explico? Toda mi vida he creído que esto es así, pero resulta que por la luz que me está trayendo la enseñanza, no es así. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Toda mi vida me he conducido hacia allá o hacia aquella dirección, pero resulta que la Biblia dice que no es para allá, sino al sentido contrario. Entonces, ¿qué sería el arrepentimiento? Pues cambiar de dirección. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, si yo no hago eso, la mente no cambia. Amén. Y no nada más pasa eso, ¿verdad? La mente empeora, ¿sí? Entonces ahorita lo vamos viendo. Entonces, si ya Dios me está hablando, me está dando luz con la palabra, por eso es tan importante la enseñanza, ¿sí? Porque no se trata de echar rollos, ¿sí? O de rellenar las reuniones con leer una escritura, ¿sí? Y a ver, chiste más chiste, conclusión del chiste, ¿verdad? No es esa la idea es edificar, es dar luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia está para restaurar personas, no para entretenerlas, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa restauración? Que si todos vamos para aquella dirección, a la perdición, nos cambien el sentido, ¿sí? Y caminemos en el sentido correcto. Entonces, el Señor, por ejemplo, a los discípulos los sacó, usted lo sabe porque lo dice Mateo 4, de los lugares asentados en sombras de muerte, sí, en tinieblas. Entonces lo sacó de ahí el Señor, y como lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Cómo cree que venía la mentalidad de esa gente? Si estaba en tinieblas y en sombras de muerte. O sea, la mentalidad de los discípulos estaba retorcidísima, sí, aunque siempre educados en la ley, que a final de cuentas para muchos era una tradición o una religión, sí. Como nosotros teníamos la nuestra, para ellos en algunos casos era así. Entonces, aunque sabían la ley, pues ellos probablemente por lo que dice ahí, porque dice la Biblia que el Señor entró a lugares asentados en tinieblas y en sombras de muerte, ¿sí? Y dice que cuando Él entró, luz les resplandeció. Y de ahí empezó a sacar a los 12. O sea, los 12 estaban en tinieblas y en sombras de muerte. ¿Qué mentalidad tendrían los discípulos? ¿Sí? Tan tremenda era su mentalidad que lo vemos en todo el caminar, ¿verdad? Sí, yo quiero que sientes a mis hijos, decía una mujer, la mamá de Juan y de Jacobo, sienta uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿sí? Pues ya empezamos mal, ¿verdad? No saben ni lo que pide, les dijo el Señor. Amén. Otra, esos mismos muchachos dijeron, vamos a orar para que caiga fuego del cielo y consuma a esos samaritanos que no nos quieren dar lugar. O sea, una mentalidad totalmente opuesta a la del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que trataba de hacer el Señor? Pues cambiarle su mentalidad, ¿sí? Y aún pasaban los años, ya ellos sirviendo en el libro de los Hechos, todavía había una mente, no totalmente, pero había conceptos que todavía necesitaban renovarse. Pocas palabras, ¿verdad? Aquí no hay acabo, ¿sí? Esto es de gloria en gloria, no es de un día, ¿sí? Es de gloria en gloria, o sea, hacia arriba, hacia adelante. Entonces, pero el punto es, la razón por la que se da es escribir la ley de Dios en la mente. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa para que Dios pueda escribir su ley en nuestra mente? Es arrepentimiento. No hay otra manera, ¿sí? No es solo declararlo. Amén. Claro que eso ayuda, ¿sí? Pero esa declaración es movida porque ya no quiero pensar igual. O sea, ya no quiero ir hacia la dirección en que voy. Quiero ir hacia otra dirección que me está mostrando la palabra. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si yo entiendo, por ejemplo, que es algo que siempre se dice y que es muy buen ejemplo. Toda nuestra vida a lo mejor hemos sido personas que a lo mejor no sabemos perdonar, ¿sí? O no queremos, porque nunca lo vimos en nuestra casa, porque nadie nos dijo que lo hiciéramos, ¿sí? Nadie nos lo enseñó, nuestra casa jamás nadie nos pidió perdón, ¿sí? Ni entre hermanos, ni entre padres, ni vimos
el matrimonio de nuestros papás, probablemente, ¿verdad? Que un día se dijeran, perdóname, sino al contrario, ¿verdad? Puras broncas. Entonces, a lo mejor nunca lo vimos, y para nosotros, yo, y esto es en serio, aunque se escuche payaso, sí, o chistoso, la primera vez que escuché la palabra misericordia fue en la iglesia. Sí, yo nunca la había oído, o a lo mejor sí, pero nunca. Sí, un día que estaba en una reunión de jóvenes, hace algún tiempo, estaba, y esa palabra la dijo mi esposa, fue la primera vez que la escuché, la palabra. Entonces decían, ¿por qué le das gracias a Dios? Y cada quien soltaba su agradecimiento, ¿no? Y ella me acuerdo que dijo, por su misericordia. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué será misericordia? Entonces, imagínense el grado de ignorancia en el que estábamos nosotros, ¿sí? Que esa palabra ni siquiera nos pasaba por la mente, no estaba en nuestro lenguaje, mucho menos el pedir perdón, ¿sí? Entonces, pero cuando viene la luz, la enseñanza, y nos empieza a enseñar, ¿sí? Mira, el que no perdona anda en tinieblas, ¿sí? Camina en tinieblas y no sabe dónde va, dice las cartas de Juan. Entonces, Dios no solamente nos sugiere, nos manda que tienes que perdonar. Entonces, cuando cae el entendimiento, yo nunca lo he hecho, ¿sí? Yo nunca he perdonado, pero me está dando entendimiento de que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, la decisión ahí de quién va a ser mía. Entonces, yo ya estoy entendiendo, voy en sentido contrario, siempre he odiado, ¿sí? Nunca he perdonado, o sea, voy al hoyo, pero me están dando luz donde me están diciendo, no, no es para allá. Sí, tú tienes que perdonar y Dios nos explica cómo. Entonces usted con la luz que ya tiene, Señor, perdóname, porque siempre he guardado resentimiento. Entonces da cambio de rumbo, de dirección, y usted empieza a perdonar. Sí, me cuesta, batallo, pero yo decido hacer esto, Señor, por obediencia a ti. ¿Sabe qué pasa en ese momento? Se empieza a escribir eso en su mente, ¿sí? Y entonces su mente ya tiene el concepto de que debe perdonar. ¿Sí está claro? Así es en todo. Sí, esos son puntos generales, ¿verdad? Pero hay puntos de doctrina que también se tienen que renovar. ¿Les bajo el aire o qué? Ya veo que están cobijando. ¿Sí? ¿No? Bueno, no te creas. Tápate. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces, así es en todo. Sí, va a venir una palabra que Dios nos va a hablar, ¿sí? Y nos va a dar luz y nos vas a entender, esto no es por ahí, ¿sí? Y vas en dirección correcta, vas en una dirección opuesta. Entonces tienes que arrepentirte, a cambiar de dirección. Si nosotros no hacemos eso, hermanos, solamente vamos a ser gente con conocimiento, ¿sí? Pero no arrepentida. ¿Y sabe qué va a pasar? La ley no se escribe aquí. Por eso está diciendo, porque seré propicio, o sea, voy a perdonarles, ¿sí? Su arrepentimiento va a ser efectivo, amén, y por causa de su arrepentimiento, yo escribiré mi ley en su mente, ¿sí? Entonces, si no hay un arrepentimiento verdadero, cuando viene la luz de la palabra, viene más confusión, amén. Entonces, este pacto no se puede hacer, ¿cómo lo puedo decir? No sé si legal, efectivo, si no hay arrepentimiento. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, cada enseñanza que es de Dios, pues su intención es darme luz. Amén. Que el que hay cosas que Dios aborrece. Sí, menciona, creo que es un proverbio. 6 cosas aborrece y 7 abomina su alma o desprecia su alma. Y menciona, todo tiene que ver con contiendas y divisiones. Pero la última lo dice más claro, ¿verdad? O sea, más directo. Y el que siembra discordia, o sea, el que en vez de unir divide, ese es abominable ante Dios. Bueno, viene la luz, pues yo siempre he sido lengua larga, sí, vamos a suponerlo, ¿verdad? No se sienta mal nadie. Si venimos del mundo así, no sabemos frenarnos para hablar cosas que pudieran crear un chisme o poner el mal a los demás. Y así venimos, ¿sí? Y se nos hace muy sencillo porque es nuestra mentalidad, ¿sí? Nunca analizamos, esto no estará bien. No, nuestra mente es así. Hablamos y decimos, y si ya viste a fulano, y sí, la otra vez también dijeron esto, y en vez de unir empezamos a dividir. Amén. Y no hay luz en nosotros porque no nos ha amanecido en ese punto. Pero entonces viene la palabra.
Ya sea que yo la lea o la escuche como en este momento y diga, no, yo ya no puedo ser así, porque aquí dice que eso es abominable ante el Señor. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Señor, perdóname, no sabía. Amén. Y entonces cuando hay un arrepentimiento, eso se escribe aquí. ¿Sí está claro? Cada vez que usted piense hacerlo, ¿sí? Usted se va a acordar del mandamiento. No, porque esto es despreciable para Dios. Y da tentación, porque ya me enteré y hasta suerte tiene uno, ¿verdad? Sí, se entera uno de una y se entera uno de otra y no, pecho no es bodega, ¿verdad? Quiere soltarlo y se lo quiere decir a medio mundo, pero se viene esa palabra. No, porque esto es abominable ante Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando yo decido hacerlo, yo cambio de dirección. Y en ese momento la mente se renovó en ese punto. Así es en todo. Amén. Por eso aquí habla arrepentimiento. Seré propicio. Sí, me mostraré misericordioso a esto que están haciendo. Amén, mis hermanos. Bueno, entonces, cuando la mente no se enfoca a eso, a la luz que nos está trayendo la palabra, se entenebrece más. ¿Sí? Y vamos a una escritura. En Efesios 4. Efesios 4, bueno, ahorita le digo. Bueno, habla acerca de que tienen, ya no andéis como los demás gentiles, Sandra. Aquí está ya. Se me está trabando esta cosa. Es Efesios 4 y algo. Se hace que son los primeros, no te creas, es la segunda parte de Efesios 4. Ándale. 5. No me acuerdo. Chihuahua. 4:17. No. Sí, es por ahí. Espérame. Efesios. Espérame. Yo se los leo. Efesios 4:17. Fíjense, se los leo, aquí ya está enfrente. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, ¿a qué se refieren los otros gentiles? Pues los que no han conocido al Señor, ¿sí? Entonces dice ahí la vanidad de su mente. Vanidad, se puede agarrar dos interpretaciones, ¿verdad? Una es, vanidad tiene que ver con un ego muy enaltecido, o el deseo de estar, de que el ego sea muy levantado, pues. Amén. Eso es ser vanidoso. Un deseo de mucho halago, de mucho lisonja, o de mucho aplauso, mucho reconocimiento. Es un deseo extremo al reconocimiento. Eso es la vanidad, ¿sí? Pero también tiene que ver con lo vano, ¿sí? Lo vano es lo que no produce. Amén. Entonces, ¿cómo es la mente de una persona que no conoce al Señor? Su mente está gobernada por el yo, ¿sí? Y eso es mucho que aprender. Por el yo o por lo que no produce. O sea, nuestra mente está divagando en cosas que no producen o que no nos bendicen, no nos edifican. ¿Sí me está entendiendo? Pero si también tiene que ver con un deseo de reconocimiento extremo. Eso es vanidad, ¿sí? Un deseo de reconocimiento extremo. Amén. César, ir a echarle la mano allá, no, porfa. Tú que estás fuertote. Bueno, entonces esa es la mente vana, ¿sí? Un deseo de reconocimiento extremo. O sea, una persona muy egocéntrica, que siempre está pensando en sí mismo. Amén. ¿Sí está claro eso? ¿Sabe por qué razón se da eso? Porque la persona puede ser que viene muy dañado de su alma, ¿sí? Siempre está pensando en sí mismo. Entonces, cuando la mente es así, ¿sí? Va a haber muchas consecuencias, se lo voy a explicar. Pero tenemos que saber identificar, así somos todos, ¿eh? Todos, en poco o mucho, somos personas egocéntricas que piensan solamente en sí mismos, ¿sí? Poco o mucho, o lo manifestamos muy diferente.
Sí, unos es de plano control, posesión, sí, controlar, sentir el control de todo, egocéntrico, sí, o al grado de ser personas muy hasta violentas. Ese es el famoso narcisista, sí, la persona que amadora de sí mismo. Amén. Usted lo va a leer eso en 2 Timoteo 3, y ahí describe cómo es un narcisista. Un narcisista es aquel que se ama a sí mismo, que no le interesa a nadie más, que solo quiere atención para sí mismo, y eso se puede dar en hombres o en mujeres, ¿sí? Que solo quiere la atención para él. Eso es alguien muy vanidoso, ¿sí? Que tiene una ambición por reconocimiento o por una atención al grado de ser, de que sea idolatría. Amén. Eso es el narcisista, ¿sí? Toda la atención la quiere él. Eso se da muchas veces en el hombre, y en la mujer pues lo vemos más bíblicamente, Jezabel, ¿sí? Que es más dada al control, a la manipulación, porque ella quiere ser el centro. Amén. Esas cosas, hermano, es el egocentrismo muy levantado, ¿sí? Por una necesidad, ya sea que sea por heridas, una necesidad de reconocimiento, o sea, sufrió rechazo toda su vida, ¿sí? O porque siempre ha tenido el control. Amén. Y el no tenerlo en una situación le pega. ¿Sí está claro? Bueno, hay gente que hasta le gusta el sufrimiento para poder sentir la tensión. Eso es tremendo, pero sí pasa. Sí, no le hace que sufra con tal de tenerlos aquí. Amén. Cuidado, porque no se puede dar. Ese es un corazón, ese es un corazón muy herido. Es mucho el rechazo, para que no le duele el sufrimiento, imagínense. Sino hasta lo deseé con tal de que estén todos alrededor de mí, ¿sí? Y yo poder controlarlos. Eso se da. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, eso en cuanto a vanidad. Pero también tiene que ver con lo vano. ¿Sí? ¿Qué es lo vano? Lo que no edifica, lo que no produce. Amén. Bueno, dice aquí que no debemos de tener esa mente o esa mentalidad que esté centrada en nosotros mismos y en las cosas que no producen. ¿Está claro? Entonces dice pues, ¿cuál es la consecuencia de una mentalidad así? Su entendimiento está en tinieblas, dice el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea que ¿qué? No hay luz ahí. Amén. Esa persona no entiende lo que es correcto. Sí me está entendiendo. Por eso es donde se requiere el arrepentimiento, ¿sí? Para que la luz de la palabra pueda entrar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuál es la mentalidad que tenemos? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra forma de ver la vida? ¿Cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos a los demás? Amén. Entonces, el amor genuino es el buscar el bien del otro. Siempre va a ser así. Amén. No, nunca es hacer algo para, ¿cómo lo puedo decir? Para sacar un beneficio. Eso sigue siendo ego. Amén. No, le voy a hacer el favor, pero para que vea que yo soy mejor buena persona que fulano de tal. Para que siempre yo los tenga en la bolsa ya. ¿Sí? O sea, no se va a negar a un favor que cuando yo se lo pida. ¿Por qué? Porque yo no me negué. Eso es ego. ¿Sí? O sea, se sigue buscando lo nuestro. ¿Sí me está entendiendo? Y eso está, a veces está muy difícil de distinguir, pero también puede ser. Yo recuerdo haber conocido, bueno, una persona, yo veía mucho eso. O sea, era una persona, no se negaba nada, hermanos. Sí, hazme un paro aquí, sí, órale. Y se ofrecía siempre. Pero yo empecé a sentir, esta persona se hincha su ego cuando lo hace, porque en eso siente, soy bien buena onda, ¿sí? Y en eso todo el mundo dice, es que ese es bien chido, para todo te ayuda. Y ¿saben qué? Llegó un momento donde ya hacía las cosas porque le empezó a gustar eso. Y a todo le entraba, pero era más que nada por el deseo de que le hablaran así de él. Eso es ego. Se está dando, pero para él. Amén. Entonces, eso es vanidad de la mente, entre otras cosas, ¿verdad? Sí está claro. Entonces, ¿qué produce ese tipo de mentalidad? Tinieblas. Amén. Y no nada más eso, ¿verdad? Ajenos a la vida de Dios, separados de la vida del Señor, ¿sí? Ignorancia de quién es Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Produce dureza de corazón, ¿sí? Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a su lascivia, cometieron toda clase de impureza.
O sea, se degrada una persona. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿qué tan peligroso es que la mentalidad no se renueve? ¿Sí? Entonces viene la palabra, luz. Amén. ¿Hacia dónde si yo no creo esa palabra, yo voy a seguir caminando hacia la misma dirección? Cuando la luz me está viniendo, ya no debes de ser eso. Ya no debes de pensar así. Ya no puedes demandar esto. Tu mentalidad tiene que ser otra. Bueno, cuando yo no permito esa renovación, porque tiene que haber un arrepentimiento, o sea, cambiar de dirección. Si yo no hago eso, empeora mi condición. Amén. Cuando hay luz, ¿sí? Porque hay enseñanzas que a veces no es muy de Dios, y más que traer luz, nos sigue dejando igual o hasta peor. Amén. ¿Sí me entendió ese punto? Entonces, por eso es tan necesario que venga la enseñanza y me dé luz, ¿sí? Y que cuando yo lo entienda, como no sé si lo dije aquí, no me acuerdo. Cuando yo lo entienda, yo lo empiece a aplicar. Amén. Eso se llama obediencia. Israel no entró a la tierra de promesa por incredulidad, ¿sí? Y esa incredulidad la manifestaba con desobediencia. Amén. Entonces por eso dice Hebreos 4, de poco le sirvió tener la ley por no ir acompañado de fe. Y en el capítulo 3 dice que la causa por la que ellos no entraron fue por desobediencia, ¿sí? Y luego abajito dice, porque había incredulidad. Entonces, ¿cómo puedo yo mostrar que creo a la palabra, que estoy oyendo y que estoy leyendo cuando la obedezco? Amén. Entonces, entre más yo escuche, luz, pero no la creo y no la aplico, entonces yo no la estoy creyendo. Es incredulidad. Y eso, ¿sabe qué sigue diciendo? Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Lo que leíamos en Efesios, ¿verdad? Por la dureza de su corazón. O sea, llega un momento donde el corazón se endurece más. Y esto es bien grave, porque es cuando uno empieza a ver, ya sea que caigamos nosotros o veamos a alguien más, uno empieza a ver que las cosas ya no le entran, ¿sí? Y por más que se dicen las cosas y sufre consecuencias por vivir en esa condición, no le entran las cosas, no entra esa palabra. Amén. Entonces, si usted siente un redarguir, amén, que yo espero que sí, cuando escucha la palabra, si usted siente un redarguir cuando usted la lee, no se quede ahí, ¿sí? No vaya bajo esa misma dirección. Si Dios le está incomodando para caminar hacia el otro lado, hay que hacerlo, porque esa va a ser la forma en la que Dios va a poder escribir su ley en mi mente. Ese concepto que yo lo entendí, se escribe en mi cabeza. Amén. Y la mentalidad ya es otra, ¿sí? Entonces usted la vida ya no la ve como la veíamos en el mundo. La empezamos a ver en base a la ley de Dios en nuestra cabeza. Eso es que la mente se está renovando. Sí, está claro. Desgraciadamente esto no es de un día. Esto requiere mucha disposición y requiere mucha obediencia. Amén. Pero vale la pena, pues por supuesto que sí, demasiado. Porque en esto entra no solamente nosotros, entra otra generación, ¿sí? Millares, dice la Biblia. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Cómo se renueva pues la mente, o cómo el Señor le escribe en su palabra en nuestra mente cuando hay arrepentimiento? ¿Sí? Cuando viene luz a nuestras vidas y yo me doy cuenta de eso y cambio mi rumbo o mi dirección, ¿sí? Ya no camino hacia donde mismo, empiezo a cambiar. ¿Sí cuesta? Claro que sí. Amén. Porque es nuestra vida, es negarnos a todo lo que somos, ¿sí? Recuérdense, la mentalidad se formó en nuestro pasado, nos formó una manera de vivir. Entonces, tratar de ir contra eso, sí es pesado. Amén. Pero si yo lo hago, hermanos, mi vida va a cambiar. Por eso lo que sigue es, y la escribiré en su corazón. Amén. Porque del corazón, dicen los evangelios, sale todo lo malo. Amén. O sea, lo profundo del ser humano, sus intenciones, sus deseos, sus motivaciones, están mal. Lo dice en el evangelio de Mateo, me parece. Del corazón salen los malos deseos, los hurtos, los homicidios, las guerras, las fornicaciones, la idolatría, ¿sí? Entonces quiere decir que si el corazón se le escribe la ley de Dios, ¿qué va a salir de él? Pues todo lo bueno. Amén. Ya no nos va a costar ser obedientes, ya no va a ser apariencia, ¿sí? Cuando sepamos dar o mostremos amor, no va a ser malintencionado, ¿sí? Para que digan que soy muy buena onda.
No, va a ser algo natural, pero porque está escrito adentro. Sí, está claro, mis hermanos. Entonces, cuando yo escuche una instrucción, sí, no va a requerir que se me imponga. Bueno, de hecho, nada en Dios se impone, nada. Si Dios nunca obra en imposición o manipulación, porque ese es otro espíritu, siempre va a sugerir. Y el que lo entiende lo va a ver, esto es orden. Amén. Bueno, sigue diciendo pues, ahí estamos en Hebreos. O vamos a regresar a Hebreos 8. Hebreos 8. Entonces leemos ahí en el versículo 10, dice: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Entonces ya entendimos esto, ¿verdad? O algo hemos entendido de esto por lo que se nos ha estado predicando también. Sí, que la ley de Dios se escribe en nuestra mente cuando hay arrepentimiento. O sea, cuando viene la luz, hay que cambiar de dirección. No le demos muchos peros o muchas largas. ¿Sí? Si algo Dios nos hace sentir que sea Dios, por la palabra de Dios nos clava en el corazón, por eso dice otra vez Hebreos, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no te endurezcas, o sea, no te estés negando esa voz, hay que hacerlo inmediatamente, ¿sí? O si nos cuesta mucho hacerlo, hay que luchar por hacerlo, pero no hay que hacerlo a un lado, ¿sí? Porque si se endurece el corazón, no entramos al reposo. ¿Y sabe cuál es el reposo? Parte de, es nuestras promesas. Y otra parte es estar allá. Amén. No entramos allá. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso nuestro corazón tiene que ser muy sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Y no nada más Dios habla con visiones, con palabras proféticas. Dios nos habla aquí, en la palabra de Dios. Cada vez que yo la agarro con el corazón correcto, siempre me va a decir algo. Amén. Bueno, entonces, no nada más lo escribirá en nuestra mente, también lo escribirá en nuestro corazón. ¿Y eso qué quiere decir? Va a cambiar mi conducta. Sí, va a cambiar mis intenciones, va a cambiar mis motivaciones. ¿Sí está claro? Entonces, imagínese un cristiano con una mente correcta y con intenciones correctas. Pues es un muy buen cristiano. Amén. Que está bien alineado a lo que Dios le dice. No es perfecto, creo que no, pero tiene mucho avance en su restauración. Sí, porque si la mente se renueva, cambian las acciones de la persona. Sí, cambia la conducta de la persona. Entonces imagínese una conducta en base a la palabra, bien intencionada aquí adentro. Sí, eso es algo glorioso. Y esa es una persona que puede dar mucho fruto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere cambiar con su palabra? Mi mentalidad y mis intenciones o el corazón. Amén. ¿Cómo se logra eso? Arrepentimiento. ¿Sí está claro, mis hermanos? Bueno, lo que quiero ver también es ese tercer punto, que eso me gusta mucho. El tercero y el cuarto lo resumen en un versículo. Ahorita lo vemos. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere hacer Dios con la palabra? Renovar mi mentalidad. Mentalidad, cómo vemos todo. ¿Sí? Cómo vemos la vida, los conceptos que tenemos de todo. Amén, de autoridades, del evangelio, de Dios, de los padres, de la mamá, de los hijos, del esposo, de todo. ¿Sí? De nosotros mismos. Dios quiere cambiar ese concepto. Sí, que podamos tener el concepto correcto de Dios. Dios no es un juego. Amén. Dios es real. Sí, y es fuego consumidor. Amén. Entonces, si Dios no, ¿cómo lo puedo decir? No se detuvo para enviar a Jesús y hacerlo carne. Amén. ¿Usted cree que se va a detener en cosas como en nosotros? O sea, no se detuvo a decir, tienes que morir para salvar al mundo. Vas a sufrir, pero yo sé que esa es la solución. Y no digo, no, ya no, bájate de la cruz ya. No puedo soportar verte así. Amén. Si no se detuvo para eso, hermano, ¿sí? No se va a detener para otras cosas. Amén. De que no, Señor, pues tú sabes, ¿verdad? Como decimos nosotros. Tú sabes, Señor. Sí, que pues batallo por esto. Yo sí, yo sé que batallas. Amén. Pero también sé que no lo quieres hacer. También sé que hay otro deseo en tu corazón. También sé que eso lo quieres. O sea, que te cuesta mucho soltarlo. Amén. Entonces, hay que dejarle a Dios renovar nuestra mente. Muy bien, entonces arrepentimiento, para que esas dos cosas se den, la mente y el corazón. 3, seré a ellos por Dios.
y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Hay una escritura que está en 1 de Pedro que resume lo que es eso, hermanos, y vamos a buscar. Primer libro de Pedro. Primera de Pedro, me parece que es el capítulo 2. Bueno, ese versículo lo sabemos. Es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fíjese, esto como que resume estos dos versículos, ¿verdad? Lo que implica es que sea Dios nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Esto está muy bonito. Bueno, fíjese bien. ¿Ya estamos todos? Acá ya está enfrente también. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿sí? O una raza escogida, dice otras versiones. Ahorita lo explicamos. Real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes. Nación santa. Creo que hay una versión que dice, bueno, esa es más claro. Es una nación consagrada, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios, o pueblo que son de su posesión. Nadie le pertenece a su pueblo. Para que anunciéis las virtudes de aquel. Otras versiones dice, para que muestres las grandezas de la gloria de Dios, o las obras grandes de Dios. Sí, fíjense para qué fuimos escogidos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, o que nos está llamando a salir de las tinieblas, creo que dice otra versión. Entonces, ¿qué es que nosotros seamos su pueblo? Sí, bueno, vamos a leer más abajo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿sí? ¿Qué dice Hebreos? Que Él prometió que seríamos su pueblo, amén. Que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, fíjese bien, mas vosotros sois linaje escogido. Entonces, ¿qué implica que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo? Bueno, que somos de un linaje selecto, ¿sí? ¿Qué linaje es ese? Es el de Jesús, amén. Porque Él es el primogénito, o el primero en su género. De ahí salen todos los que han creído y se han arrepentido. O sea, y esto así debe ser. Si realmente Él está en nuestro corazón, somos un linaje escogido, somos una raza así, escogida, ¿sí? Somos de un linaje selecto, del linaje de Cristo, amén. Entonces, ese linaje no tiene maldad, no tiene iniquidad, ¿sí? Es una sangre perfecta, o una línea generacional pura. Eso somos nosotros, ¿sí? Por causa de Jesús, amén. Cuando Él es nuestro Dios, esa es una realidad para nosotros. Somos del linaje de Cristo, amén. Y eso implica muchas cosas, amén. Somos del linaje de Dios, somos sus hijos, amén. Eso es que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Entonces, somos de un linaje escogido por Dios, real sacerdocio, amén. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Porque Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo, somos reyes. ¿Y eso qué significa? Somos personas que pueden gobernar, ¿sí? Gobernar contra el pecado, gobernar contra Satanás, amén. Pero ¿cuál es la condición? Arrepentimiento, ¿sí? Entonces es volver otra vez a Hebreos, porque esa es parte del pacto, ¿sí? ¿Cómo se hace efectivo ese pacto? Yo seré propicio a sus rebeliones, amén. O sea, si no hay un cambio de dirección, ¿sí? Yo no puedo manifestar que Él es mi Dios, ni tampoco manifestar que yo soy su pueblo. Entonces yo nada más me voy a quedar con el conocimiento, ¿sí? Pero cuando yo lo hago, hermanos, entonces Dios puede decir, estos son reyes, ¿sí? Ellos pueden gobernar, pueden decirle a la enfermedad, te reprendo, ¿sí? Pueden decirle a Satanás, te ordeno, amén. Pueden hablar contra sus debilidades y tiene que haber un efecto, amén. Pueden sufrir una opresión del enemigo y ellos lo pueden reprender, amén. ¿Pero por qué? Porque son reyes. ¿Y por qué son reyes? Porque su mente no es la misma, ¿sí? Porque su corazón ya se escribió otra cosa, ¿sí? Está claro. Pero si nos quedamos con que
leemos la Biblia, escuchamos de Dios, pero no hay un cambio de rumbo, o sea, seguimos hacia la misma dirección, esto no puede ser efectivo en mí. O sea, yo no voy a manifestar que Él es mi Dios y que yo soy su pueblo. ¿Por qué cree que el Señor ha sufrido mucha vergüenza? ¿Sí? Porque la mente de nosotros a nivel mundial no cambia. ¿Sí? Porque nuestra mentalidad no quiere cambiar. Porque nuestra condición interna no le dejamos que Dios la transforme. Somos salvos, muy seguramente, ahora si hay un arrepentimiento. Pero ¿dónde queda todo ese proceso de restauración? ¿Cómo podemos mostrarle al mundo que somos su pueblo? Amén. Que Él es nuestro Dios. Bueno, porque ya no vamos hacia la misma dirección en la mentalidad. Estoy diciendo, ya somos salvos, está bien, pero hay más. Amén. Entonces, dice ahí en Hebreos, yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. ¿Qué implica eso? Que somos de un linaje escogido. ¿Sí? Es lo que nos hace diferentes, su espíritu. Amén. Nada más, hermano. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, no hay diferencia entre nosotros con la gente que no conoce a Dios. Solamente eso nos hace diferentes. Amén. Y pues de ahí empieza una obra, ¿verdad? Somos linaje escogido, somos reyes. ¿Sí? Acuérdese, cuando se cambia de rumbo. Amén. Entonces, esta no es una declaración nada más. Esta es una realidad que se está viviendo. Por eso está ahí, porque yo seré propicio. Amén. Bueno, sigue diciendo ahí, somos reyes y sacerdotes. ¿Qué implica ser sacerdotes? Que siempre tiene algo que ofrecer. Amén. El sacerdote está pues obligado a que nunca llegue con manos vacías y no se tenga miedo. No le voy a pedir dinero. ¿Sí? No se asuste. Yo estoy hablando de su vida. Amén, porque la Biblia lo dice así. Ahora nuestro cuerpo es un sacrificio que se debe presentar ante Dios. O sea que un verdadero sacerdote siempre está sacrificando. Señor, aquí traigo mi orgullo, en el nombre de Jesús. Sí, lo ofrezco en sacrificio. Señor, mis miedos, aquí están, Señor. Perdóname, yo te los ofrezco en sacrificio. Sí, Señor, soy bien renegón. Amén, siempre estoy impaciente. Sí, aquí está, Señor, mi sacrificio. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, eso es un sacerdote. Nación santa, usted es gente consagrada. ¿Qué es ser consagrado? Apartado para Dios. Amén. A nadie más le pertenece al Señor. Amén. Y lo dice, pueblo adquirido por Dios, posesión de Dios, de nadie más. Amén. Es cuando uno puede decir ahí, como dice el cantar de los cantares, ¿verdad? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Sí, entonces yo soy posesión suya. Amén. Pero si la mente va hacia el mismo rumbo, pues seremos posesión suya. Sí, podemos decir, yo soy tuyo, Señor. Amén. Y tú eres mío. Sí, Dios va a decir, híjole, pues no. Sí, no soy tuyo, ni tampoco tú eres mío porque no has querido. Amén. ¿Está claro? Y lo dice ahí, para que anunciéis. Hay una versión que dice, para que muestres las obras de Dios. Anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué implica ser pueblo de Dios? Mostrar la gloria y las obras de Dios. Amén. Eso es ser lo que es un verdadero pueblo de Dios. ¿Sí está claro? Entonces, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Sí? ¿Y qué implica eso? Como ya lo estoy diciendo, ser un linaje escogido, una línea generacional apartada para Dios. Amén. Ser reyes que puedan gobernar, ser sacerdotes que siempre tengan algo que ofrecer, adoradores, intercesores, maestros. Eso es ser un sacerdote. Ser una nación consagrada para Dios, ser un pueblo que es de su exclusiva posesión, a nadie más. No hay otro Dios en el corazón de ese pueblo. ¿Sí? Y que están sí, ya me acordé. Dice, destinados, dice una versión, destinados para mostrar las obras de Dios. Amén. O sea, yo como pueblo suyo, para esto nací. No hay otra razón de mi existencia. Yo nací para mostrar sus virtudes, la grandeza de quién es Él. Amén. Eso es ser pueblo suyo y que Él sea nuestro Dios. Ahora examínese y no responda. Sí, para que no se sienta mal. ¿Eso se estará cumpliendo en nosotros? Amén. Todo en su cabalidad. Sí. Entonces, si no es al 100%, pues entonces hay que volver a Hebreos. Amén. Y decir, Señor, ¿dónde estoy? ¿Hacia qué dirección estoy yendo, Señor? Dame luz, Padre. Amén. Ya me lo acabo,
Vamos a Hebreos otra vez. Espero y me esté explicando bien. Hebreos 8. Hebreos 8. Ahí donde estamos, en el versículo 11. Bueno, ya la última dice ahí que nosotros vamos a poder conocer al Señor. O sea, es una relación personal con Dios. No se refiere a que ya nadie nos va a predicar, ¿verdad? Ya no hay que ir a la iglesia, que al cabo no necesito que otro me enseñe. No, se refiere a una relación íntima con Dios. Todos la podemos tener, ¿sí? Entonces, esa relación, pues usted, conocer es intimar, ¿sí? Con el Señor. O sea, yo por causa de este pacto, yo puedo ir conociendo cada vez más al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no hay arrepentimiento, hay ignorancia de Dios. Amén. La persona puede conocer Biblia, pero no al que la escribió o la inspiró. ¿Sí está claro? Entonces, entre más voy yo negándome, más conocimiento voy teniendo. Por eso hay mucha gente que puede durar años en el Evangelio. Fíjese, hay una escritura. Esa está en 2 de Timoteo, creo, 3. Esa escritura dice que esos narcisistas que decía ahorita, un día voy a hablar de eso, de narcisismo y de Jezabel. Cuando hable de las emociones, ahí encaja perfecto. Bueno, dice ahí pues, estos son hombres, dice, que andan en las casas de las jovencillas, dice ahí. Y dice ahí, estas siempre están aprendiendo, siempre están oyendo. Y entonces dice ahí, pero nunca llegan al conocimiento pleno. O sea, saben mucho, ¿sí? Pero nunca han conocido a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque aprenden o tienen luz, pero siguen bajo la misma línea. O sea, no cambian de rumbo. Por más que están aprendiendo, no cambian de dirección. Siguen pensando igual, siguen sintiendo igual, siguen con las mismas intenciones, con las mismas motivaciones, aunque están aprendiendo. ¿Sí me explico? Están oyendo la palabra, no es por ahí. O esta forma de pensar no es así. Bueno, pero no le hace, ¿verdad? Es que él no sabe. Sí, o él no está en mis zapatos, por eso habla así. Y hay sobres de esa línea, pero la Biblia está diciendo esto. Sí, pero que Dios me lo confirme a mí. Amén. Entonces, ¿a qué viene? Pues venimos a oír, a aprender de Dios, ¿verdad? Porque queremos ser restaurados. Señor, dame luz. Y viene el mensaje. No, es que como él no vivió lo que yo, por eso habla así. Y sobre la misma rumbo. Entonces, ¿sabe qué está pasando? Estamos oyendo, aprendiendo. Pero como hay muchas trabas a la verdad, no llegamos a un conocimiento. Entonces aquí dice, ¿sí?, que aquel que cumple esa condición, arrepentimiento, va a poder decir, conoce al Señor. O sea, va a poder decirle a otros, Dios es así, porque yo lo conozco, ¿sí? Esto ya lo he dicho muchas veces, pero ahí va otra vez. Una vez estaba, hace años, no sé por qué se me vino eso, pero hay una escritura donde habla acerca de dos malhechores. ¿Sí se acuerdan los que fueron crucificados a los lados del Señor? Entonces un malhechor pues empieza a burlarse de Jesús, ¿verdad? Y empieza a decir, ¿por qué? Si eres el Hijo de Dios. Y le empieza a burlarse de él. Y el otro le empieza a decir al malo, al más malo pues, le empieza a decir, no puedes hablar así, que no tienes temor de Dios cuando estás en plena condenación. O sea, ya. Y entonces este hombre le dice al Señor, Señor, le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Entonces el Señor habla y le dice, de cierto entrarás conmigo hoy en el paraíso, le dice el Señor así. Entonces uno podía decir, ¿cómo es que este hombre entendió todo? Porque lo entendió todo, entendió que Jesús era Señor. Ahora la máxima autoridad, porque eso se dice que significa Señor en el griego, máxima autoridad, o sea, el que manda por sobre todos, ¿sí? Señor, o tú eres la máxima autoridad, ¿sí? Y luego dos le dice, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Entonces este hombre vio a Jesús como un Señor, no como un profeta martirizado, otro más. No, vio a Jesús como el Señor, vio a Jesús como un rey, ¿sí? Cuando vuelvas en tu reino. Y vio la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo es que entendió todo? ¿Sí? Ese hombre no tenía velado el entendimiento, lo tenía claro. Entonces uno puede decir ahí, bueno, uno puede entender,
porque ese hombre estaba en la cruz juntamente con Cristo. O sea, era una negación a sí mismo, como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, entre más yo me niegue a mí mismo, voy hacia un rumbo, pero la palabra me da luz, que es hacia otro rumbo, y yo giro. Sí, el rumbo hacia donde voy, eso es negarme a mí mismo. Si no, no es por ahí, es para acá, porque Dios me está dando ese entendimiento. Esa negación es como ir muriendo a nosotros, ¿sí? Y eso nos da más entendimiento. Entonces, cuando una persona no se quiere negar a sí mismo, cuando tiene luz, está ignorante de Dios. ¿Sí está claro? Por eso dice aquí: ninguno le enseñará a otros. O sea, él va a poder conocer cómo es Dios. Pocas palabras, ¿verdad? Entre más arrepentimiento, más entendimiento. Amén. Entonces, si Dios nos hace redarguya aquí adentro, pues hay que enderezar. Amén. Le decía una vez a la hermana Claudia: entre más vamos creciendo en responsabilidad con Dios, la demanda se va haciendo más tremenda. Si usted sabe que en el atrio, pues el patiezote, ¿no? Todo el mundo se movía como quería. En el lugar santo ya era más cerrado. El lugar santísimo nada más es ser un lugarcito, porque entre más Dios nos va dando, la demanda va creciendo. Y entonces hay gente que pudiera, soltar la lengua a la ligera, pero es salvo. Pero al que está en el lugar santísimo, o sea, el que se está consagrando más, eso no se lo va a tolerar Dios. Si le decía a la hermana: andar sin licencia es normal, a lo mejor para cualquiera, ¿sí? Pero alguien que está creciendo, aquí adentro va a sentir: tú no. Amén. Porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres un sacerdote, tú estás al frente, ¿sí? Tú no puedes deberle a los demás. Amén. Porque tú eres uno, tú estás al frente. Tú no puedes ser de los que para todo regatean. Eso déjaselo al que me está conociendo. Tú eres un sacerdote, tú estás al frente, ¿sí? Tú tienes que ser justo. ¿Sí me entiende, hermanos? Sí, que el tránsito, no, tú no puedes morder, ¿sí? Tú no puedes hacer eso, porque aunque te lo ofrezca el tránsito, como los memes, ¿no? Voy por tu aguinaldo, lo que se dice, ¿no? Sí, yo sé que andas por ahí y voy por ti. Sí, voy por tu aguinaldo. Usted no puede regatear en esas cosas, y más cuando uno está aquí al frente. ¿Se imagínese el pastor transero? Sí. Una vez pasó, usted no sabe eso, pero yo trabajaba en un trabajo donde había ahí uno que, bueno, él decía que era pastor. Y pues uno se entera de un montón de cosas que uno dice: ay, canijo, pues no era muy pastor que digamos. Pero había detallitos que eran muy normales en aquel lugar donde uno trabajaba. Por ejemplo, el salir, que los viáticos, ¿no? Siempre queda algo. Sí, que facturitas por ahí, robadillas o compradas, como que algo queda. Entonces esta persona era el encargado de un área y tenía bajo su cargo al repartidor o al que viajaba, pues. Entonces él sabe bien que el que sale, pues algo se iba a embolsar, ¿sí? De volada se le dejó ir cuando le consiguió un viaje: vas a ir a tal lugar y vas a llevar esto y esto y esto. Y se le deja ir y le dice: dame algo de los viáticos y me vas a dar de esto. Y pues como era el jefe, está bien, creo que le soltó 500, ¿sí? Entonces uno puede decir, pues esas cosas son normales entre ellos, ¿sí? Pero nosotros no podemos hacer, y menos cuando uno dice: yo soy pastor. ¿Sí me entiende? Y así va, eso está muy obvio, ¿verdad? Pero ya cosas más cerraditas, que un rojo te lo pasa como si nada y tú no te sientes mal, ¿sí? Pero cuando estás creciendo en Dios, amén, esos detallitos ya se empiezan a ser más demandantes, amén. Esas cositas Dios las empieza a exigir más, porque te empiezas a encerrar en un lugar santísimo, amén. No es perfecto la persona, ¿verdad? Pero siente mayor demanda. Eso es consagrarse, hermanos, amén. Y eso, si yo lo hago, se abre más mi entendimiento, porque me estoy negando a mí mismo por hacer algo que Dios quiere que yo haga. ¿Sí me entiendes? Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no se niega a sí mismo? Viene la luz de la palabra y le sigue por el mismo rumbo. ¿Sabe qué va a pasar? Tinieblas, leímos en Efesios. O sea, no hay entendimiento, o ignora cómo es Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, si hay un rumbo al que vamos y la palabra de Dios me dice que no es por ahí, hay que darle por donde Él está diciendo, porque si no, la mente no cambia
¿sí? Y en el punto que estamos viendo, se ignora cómo es Dios. Y si alguien es ignorante de Dios, es una presa fácil para el diablo. Amén. Porque el diablo no es que ataca a todos. Él es un estratega. Y las partes más frágiles son a las que les pega con más fuerza. Bueno, no con más fuerza. Es la presa fácil. Su intención es llegar al de arriba, ¿verdad? Porque si le pega a ese, le pega a todos. Pero si no se puede, o si batalla para eso, pues le va pegando a la parte frágil. ¿Sí? O sea, la persona que ignora cómo es Dios. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué es parte de ese pacto? La mente, el corazón, Él ser nuestro Dios, nosotros ser su pueblo y tener un conocimiento más profundo de quién es Dios. ¿Por qué se da esto? Porque Él perdonará nuestras injusticias, ¿sí? No se acordará de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades, que ahí hay otra predicación. Pero hasta aquí está claro, hermanos. Entonces, ¿cuál es la forma de que todo esto pase en nosotros? Arrepentimiento. Amén. Si vamos hacia una dirección y la palabra me alumbra el entendimiento, hay que darle para donde Él nos lo está diciendo. Amén. Para no estar confundidos, para no estar engañados, ¿sí? Y si algo Dios nos está redarguyendo adentro, hay que hacerlo, ¿sí? Porque usted no tiene ni idea a veces de las bendiciones que frenamos por no querer hacer algo que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Y como digo a veces, ¿verdad? A veces uno echa números. No, es que si hago esto, híjole, pues aquí ya me va a faltar para esto, o ya no voy a poder hacer aquello, ¿sí? Y empieza la lógica, ¿no? Pero Dios me está diciendo, es que lo tienes que hacer, ¿sí? Porque aquí dice en su palabra, amén. Cuando uno no lo hace, a veces uno no se da cuenta el tapón que está poniendo, ¿sí? Por esa falta de obediencia. Pero cuando uno lo hace y quita ese tapón, o quita ese pecado o actitud, o pensamiento, lo que Dios nos está diciendo, sí, muchas cosas se dejan venir. Y entonces uno dice, ¿desde cuándo lo hubiera hecho? Amén. O sea, estoy frenando una bendición porque estoy echando números con mi lógica, porque estoy pensando que debo hacerlo así, pero si lo hubiera hecho desde un principio, estuviera caído desde cuándo. Entonces, hay muchas cosas que se frenan por causa de una desobediencia. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar. Amén. Y vamos a pedirle a Dios que no se nos vaya esa luz, ese entendimiento. Amén. Que nuestra mente no esté entenebrecida. Y si en algo Dios nos está redarguyendo, hay que darle sobre de eso. Sí, no la piense mucho. Amén. Porque, como dice, creo que lo dijo Yuri, la mente siempre nos va a dar la razón. Amén. Una mente que está equivocada. Bueno, vamos a orar. Y yo voy a orar para que Dios nos hable a la conciencia. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos las gracias, Padre Celestial. Todos estamos muy necesitados de ti, Señor. Nadie de aquí, Padre, podemos decir que ya estamos al 100, sino al contrario, Señor. Todos te necesitamos, Padre. Y estamos aquí, Señor, como parte de esa evidencia de que nuestra necesidad por ti es muy grande, Señor. Bendito Dios, yo quiero que tú bendigas a este pueblo, Señor, que nos redargullas el corazón, Señor. Bendito Dios, que la forma en la que tú vas a bendecirnos es caminando por la línea que tú nos trazaste en tu palabra. Señor, desgraciadamente a veces no somos, más bien, como dijo el apóstol Pablo, que le dice a Timoteo, empieza a hablar acerca de un soldado, de un atleta, le empieza a decir, ese atleta se abstiene de muchas cosas con tal de alcanzar el galardón. Señor, a veces nuestra vista no está en el galardón o en la bendición que se pueda tomar. Nuestra vista está en aquello que debemos, Señor, hacer a un lado, Padre, o abstenernos de ciertas cosas. Pon temor en nuestras vidas para que no haya actitudes equivocadas. Señor, nadie puede decir, yo ya no tomo, ya no fumo, esto y lo otro y ya estoy bien. No, hay muchas cosas internas, Padre, que nos limitan, Señor. Yo te ruego que abras nuestro entendimiento, que tengas misericordia, Señor, de nosotros. Somos gente frágil, necesitada de ti. Y yo sé que nos amas con un amor impresionante, incalculable, que nadie jamás podrá entenderlo, Señor. Sé que estando en los cielos, o eso puedo pensar, Señor, ni estando ahí, Señor,
Vamos a poder entender la magnitud del amor que nos tienes, Padre. Pero nunca, Señor, vas a hacer las cosas a nuestra manera, Señor. Siempre serán a tu manera, porque esa es la forma en que son efectivas. Padre, estamos ante tu presencia. Redargúyenos, Señor, que lo que escuchemos en esta iglesia, lo que leamos en nuestras casas, alumbre nuestro entendimiento, Señor. Y si en algo estás redarguyendo nuestro corazón, danos el valor para dar el paso hacia eso, bendito Dios. Señor, que cuando hablemos, Padre, hay un temor en nosotros y frenemos la boca y decir, no puedo, porque si digo esto voy a despertar discordia, mejor me callo. Es que si digo esto voy a golpear un corazón, una mentalidad, qué sé yo. Señor, bendito Dios, es que no puedo odiar porque yo anhelo servir a Dios. No puedo resentirme, no puedo amargarme. Señor, no puedo manipular, no puedo controlar. Señor, yo quiero servirte. Y aquí estamos esta noche, Señor, para que redargullas nuestra conciencia, para que redargullas nuestro corazón. Escribe tu ley, Señor, en nuestra mente, Padre. Si hay un concepto errado en nosotros, Señor, que la luz del evangelio nos lo haga entender. No lo sabemos todo, no lo sabemos todo, Señor. Bendito Dios, necesitamos aprender de ti. Que tu palabra nos alumbre el entendimiento. Ten misericordia de nosotros, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. Alúmbralo, Padre, por amor a ti mismo, Señor. Y que cuando venga ese entendimiento yo tenga el valor para decir, lo tengo que hacer. Me cuesta mucho porque nunca lo he hecho. Me cuesta mucho porque puede ser que tenga pérdida si hago esto. Pero dice un salmo que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, Señor. Bendito Dios, si tú nos demandas algo, Señor, danos el valor y la determinación para decir, eso es lo que yo voy a hacer. Yo no quiero ser, Señor, como habla de esas mujeres en la carta a Timoteo. Siempre están aprendiendo, todos los días de reunión oyendo, pero permanecer en ignorancia, nunca llegar a un conocimiento pleno, Señor. Esa es la gente más vulnerable a las falsas doctrinas, Señor. Esa es la gente más vulnerable, Señor, a manifestaciones falsas. Pero aquel que te conoce, Señor, puede juzgar todo. Aquel que te conoce sabe discernir, sabe pesar, porque sabe cómo eres tú, sabe cómo piensas, sabe cómo actúas. Y no lo sabe por teología nada más, lo manifiesta en que Él trata de ser como tú. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Háblanos a nuestra conciencia, Señor. Y que nadie presuma de algo, Señor. Que dejemos que tú des testimonio por nosotros. Bendito Dios, que nadie diga yo soy así o yo sí soy o no. Que tú des testimonio en nosotros, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo los bendigo a mis hermanos. Y yo declaro, Señor, que hablas hoy a nuestras conciencias, Señor. Y que pones en el corazón de aquel que quiera hacer tu voluntad, Señor, lo que ya le has estado hablando a su conciencia desde hace tiempo, Señor. Bendito Dios, cosas que le has mandado a su interior, cosas que no son imposibles de hacer, Señor. Bendito Dios, el problema es que nos cuesta hacerlo porque todo lo analizamos con una lógica, Señor. Por eso Israel no podía ir contra Goliat, porque todo lo veían en la lógica. Y fue lo que hizo Saúl. Este es un guerrero desde su juventud, este es esto, este trae tales armas, no vamos a poder. Pero la lógica de David, Señor, dijo, mi Dios es más grande que ese gigante. Él lo entregará en mis manos y sabrán que hay Dios en Israel. Señor, una persona que te ha conocido, Señor, te ha conocido en los secretos, se ha dejado renovar, Señor, puede vivir lo que Él mismo escribió en el Salmo 23. Él es mi pastor, Él señorea mi vida, no soy yo, no son las cosas a mi manera. Cuando escucho su palabra me dejo pastorear por Dios. Yo declaro, Señor, que todo argumento que no es tuyo de nuestra mente se destruye. Señor, que el Espíritu Santo no encuentra corazones duros. Señor, al contrario, Padre, Señor, que la conciencia, la voz del Espíritu Santo a nuestra conciencia se alinea cada vez más al Señor. Yo declaro la mano de Dios, Señor, sobre tu pueblo, que podemos vivir lo que dice la segunda carta de Pedro. Bendito Dios, la carta de Pedro que acabamos de leer.
Señor, donde dice somos un linaje escogido, Señor, somos real sacerdocio, una nación santa, Señor, un pueblo que es posesión de Dios, Señor, gente destinada para mostrar las grandezas de Dios, Señor, que eso seamos cada uno de nosotros, que no sea, Señor, un lenguaje religioso, sino una realidad que todos están viviendo. Yo bendigo a tu pueblo y yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, que tu luz viene a nuestras conciencias, Señor, que dejamos de ir en dirección opuesta a tu palabra, Señor, que escuchamos la palabra, escuchamos el consejo y lo aplicamos, Padre, para que tú puedas darnos el entendimiento y podamos decir: tú eres el Señor y eres Rey y volverás, Señor, como lo hizo ese hombre, Señor, o como dice también Apocalipsis, el que lava sus ropas, el que se consagra, el que se arrepiente, Señor, tiene derecho al árbol de la vida, dice la Escritura, Señor. Bendito Dios, que así nosotros, Padre, nos estemos lavando, Señor, cada quien en su estatura, Señor, porque a todos no nos demandas lo mismo. Como decía ahorita, Señor, aquel que está en el lugar santísimo tiene más demandas, Señor, no puede hablar igual, no puede reaccionar igual, Señor, aunque tenga esas reacciones de desesperación, no puede soltar maldición, no debe hacerlo, porque está en una posición más arriba, Señor. Que todos deseemos consagrarnos a ti y vivir lo que acabamos de leer, Señor, una nación santa. Padre, bendice a Gloria Postrera y bendice cada vida que está en este lugar, Señor. Redarguye nuestros corazones, Padre, y haznos renovar nuestra mente, Señor, cambiar nuestro corazón en el nombre de Jesús, Padre. Señor, llévanos a vivir y a experimentar lo que es la realidad de que tú seas nuestro Dios, Señor. Como dice otra escritura: bienaventurado aquel cuyo Dios es Jehová, aquel pueblo cuyo Dios es Jehová. Que vivamos en la bienaventuranza, dichosos, extremadamente felices, Señor, sumamente bendecidos aquellos que tienen a Jehová como su Dios, que cuando Él habla se alinean a lo que Él está diciendo, que no somos o no queremos ser como Israel. Señor, cuando tú dijiste, yo les hablaba y ellos se aferraban a sus caminos, a la dureza de su corazón. Si me hubiera oído mi pueblo, Señor, por eso lo vuelvo a decir, cada uno en su estatura, aquel que está empezando pueda sentir ese redarguir en su estatura de fe. Yo sé, Señor, que no le vas a demandar lo mismo que le demandas a alguien que ya tiene más años. Aquellos que ya tenemos tiempo, Señor, que oigamos tu voz que nos está diciendo: estás frenando una bendición, no te puedo dar lo que me estás pidiendo mientras no cambies de actitud. Yo te lo quiero dar, pero ese es el tapón que está frenando una bendición. Yo quisiera darte aquello, pero no puedo, porque esa actitud que tantas veces te hablo, esa mentalidad que te estoy pidiendo renovar y no puedes soltar, no me permite bendecirte como yo quisiera. Así nosotros, Señor, poder examinarnos, Padre, y decir: Señor, si es cierto, Padre, tanto tiempo pidiendo eso, puedo pensarlo así. Hay familias nuestras que por años hemos orado y probablemente no vemos esa salvación, porque hay algo que lo está deteniendo, probablemente, Señor, cosas personales. Bendito Dios, que quisiéramos prosperar en algún área, que quisiéramos avanzar en alguna otra, pero hay un tapón ahí. En algunos casos puede ser así, Señor. En otros puede ser que no es el tiempo o lo que sea. Cada uno de nosotros, Señor, tú nos des el entendimiento, Padre. Lo que sí estoy seguro es que hay cosas que detienen una bendición, Señor, que hay cosas que frenan una bendición. Pero hoy venimos ante ti, Señor, Padre Celestial, entendidos, Señor, Padre, de que hoy tú nos estás alumbrando los ojos. No queremos seguir idealizando a personas, ni idealizándonos a nosotros mismos. Hoy te entregamos nuestra alma, te entregamos nuestro corazón. Tú eres nuestro Dios. Nosotros no somos nada sin ti, Señor. Nosotros no podemos hacer nada sin tu ayuda. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú nos sacaste de las tinieblas y en tu misericordia nos quisiste atraer a tus caminos. Nadie, Señor, de nosotros, Señor, dio pasos hacia esto. Tú nos trajiste a ti, Señor, como dice tu palabra. Bendito Dios, con cuerdas de amor nos atrajiste
Nos llevaste al desierto, Señor, para hacernos volver a los vínculos del pacto. Tú eres quien lo ha hecho todo. Señor, por nosotros mismos estuviéramos en el mundo. Señor, por nosotros mismos ya estuviéramos más perdidos o perdidos. Señor, estamos aquí porque tú quisiste traernos. Y como dice esa escritura, seré propicio a ellos. Hoy, Señor, te has mostrado misericordioso. Que esa gracia, Señor, no sea en vano, como decía el apóstol Pablo, Señor, sino que hoy podamos decir, Señor, yo no puedo ser rebelde a la voz del Espíritu en mi conciencia. Yo te amo y me quiero consagrar. Señor, yo te amo y me quiero apartar para ti. Yo te amo y quiero agarrar mi cruz y abrazarla y amarla y decir, Señor, en mi caminar diario, Señor, yo desecho esta mentalidad. Yo quiero amar a mi Dios, quiero mostrarle gratitud a Él. Señor, no me interesa, Señor, mi felicidad no depende de personas. Señor, mi valor no lo determina las bonitas o las malas palabras de alguien, el buen trato o el mal trato de los demás. Señor, yo sé quién soy por ti. Y en el nombre de Jesús, Padre, si no se me da lo demás, no me condicionan. Señor, si las personas me aceptan o me rechazan, no me condicionan. Yo sé quién soy en ti. Señor, si mi condición natural no cambia o no mejora o empeorara, no me condiciona. Yo soy tu hijo, Señor. Yo soy de un linaje escogido. Señor, yo soy una bendición para esta tierra. Si aprendo a vivir como el teniéndote a ti como mi Dios y el siendo yo tu pueblo, Señor, yo viviré en arrepentimiento cada vez que tú me alumbres los ojos, Señor. Y cambiaré de dirección, Señor, en actitudes, en pensamientos, en sentimientos, cuando tú me lo hables en tu palabra. Señor, yo te quiero amar, Señor, y no quiero, Padre, perder tu presencia, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Yo los bendigo, que todos, Señor, te abracemos a ti, Señor, que entendamos que el valor que tenemos es por ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, si nuestro valor lo condiciona una persona, estamos perdidos. Señor, si nuestro valor lo condiciona el buen trato o mal trato de alguien, nunca vamos a avanzar. Si yo estoy esperando el aplauso, Señor, o el que el yo me sea engrandecido, siempre vamos a ignorar cómo eres tú. Pero si aprendemos a humillarnos, Señor, y a decirse propicio a mis injusticias, Señor, como leíamos en Hebreos, Señor, sé propicio a mis pecados, mis acciones equivocadas, sé propicio a mis iniquidades, todo lo que vengo arrastrando de mis antepasados. Perdóname, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero vivir lo que me enseñas, Padre, en tu preciosa palabra, Señor. Hoy, Señor, te pedimos perdón y declaramos, Señor, que tú lavas hoy nuestra ropa, Señor, y que por causa de esto tenemos acceso, Señor, al árbol de la vida, probar de ese fruto, conocer a Jesús. Bendito Dios, saber cómo es Cristo, Señor, cómo es su mentalidad, cómo es su forma de obrar, Señor. Bendice esta casa, te lo suplico. Bendice a mis hermanos que están en este lugar, Señor. Bendice cada vida, Padre. Que tú seas el primer amor de cada uno de los que están aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Que ningún otro amor, Señor, bendito Dios, si lo tiene o no lo tiene, no los mate, Señor. Que sepan y entendamos, Señor, que tú eres el primer amor, Señor. Que podamos decir, como decía David, más maravilloso es tu amor, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que podamos decir, bendito Dios, a mí no me condiciona el amor de otros. Si me aman, me voy a sentir bien. Si no lo hacen, Señor, bendito Dios, yo sé que tú eres mi primer amor, Señor. Y no lo digo en un resentimiento o en complejos de inferioridad, como aislándome, no. En el nombre de Jesús, Padre, bendice esta casa, Señor. Dile a Dios, hermano, te entrego mi corazón, Señor. Te entrego mi mente, Señor. Yo quiero que tú seas mi primer amor, Señor. Yo quiero que tú seas mi primer amor, Señor. Yo quiero que nadie me condicione a amarte a ti, Señor. Que nada, bendito Dios, me mueva de ti. Tú eres mi Dios. Yo nací para ti,
Señor, yo fui creado para ti, yo soy tuyo, de tu exclusiva posesión. Yo nací para servirte, para obedecerte. Bendito Dios, no puedo, Señor, negarme a ti. En el nombre de Jesús soy tuyo, Señor. Bendito Dios, no me condiciona nadie ni nada. Mi amor por ti, Señor, es el mismo. Bendito Dios, me sienta aceptado, me sienta rechazado. Tú eres mi Dios. Tú eres quien le da valor a mi vida. Tú eres quien le da identidad a mi ser. Tú eres quien le da un propósito a mi vida, Señor. Bendito Dios, sin ti yo no tendría los sueños que tengo ahora. Padre Celestial, ya estaría perdido, Señor. Tú eres mi Dios, Señor, por ti sigo existiendo. Tú le diste razón de ser a mi vida, Señor. Tú le diste existencia, Señor, a mi ser. Bendito Dios, mi vida ya estaba rendida, destinada a la perdición. Ya no había sueños, ya no había motivaciones en mí, hasta que me encontraste, Señor, y me tomaste del pecado, de la inmundicia, del desprecio de este mundo, Señor, como un abortivo, como decía el apóstol Pablo. De ahí me sacaste, Señor. Cambiaste mis deseos, me diste sueños, le diste sentido a mi existencia. Me mostraste que había nacido para algo más que la vida en el pecado o la esclavitud a Satanás. Le diste sentido a mi existir, Señor. Y desde ese día hasta el día de hoy la llama no se ha apagado. Tú eres, Señor, quien la mantiene ardiendo. Tú eres, Padre Celestial, que no permite que mis sueños mueran en ti. Tú eres mi Dios y tú eres mi primer amor. Fuera de ti no deseo nada en esta tierra. Bendito Dios, es un gozo, Señor, crecer en una familia que escucha tu palabra, Señor, tener hijos, tener familia, esposa, hijos, Padre, es un deleite. Pero si tú no estás ahí, Señor, eso está muerto, Padre. Ejercer una profesión es una bendición. Tener amigos, tener iglesia es una cosa maravillosa. Pero si no estás tú, Señor, eso se está muriendo, Señor. Un matrimonio sin ti no es nada, Señor. Por eso tú eres la prioridad. Bendecimos tu nombre, Señor. Trégale tu mente, mi hermano, tu corazón a Dios. Acuérdate de dónde te sacó. Que puedas ver la compasión que te ha mostrado todo el tiempo, la misericordia. Yo sé que no todos hemos vivido lo mismo. Hay gente que a lo mejor su vida no estuvo tocando fondo, pero todos teníamos el mismo destino, un infierno. Todos teníamos el mismo destino. De ahí nos sacó Dios, de un infierno, nos sacó de la locura. No hay nunca presumir el dolor como para querer merecer. Todos estábamos perdidos. La vida en la que vivimos debería de ser una motivación para ser más agradecidos y decir: Señor, qué tremenda vida tenía yo. Estaba destinado a la muerte, destinado a la basura. Tú de ahí me sacaste. Ya nadie daba nada por mí, porque ya mi vida estaba inclinando a perderse totalmente. Pero tú tuviste misericordia, Señor. Tú sí volteaste a verme, Señor. Cuando, como dice el libro de Ezequiel, cuando pasaban delante de ti y meneaban la cabeza, le decía Dios a Jerusalén, como diciendo: este nunca va a cambiar, Señor, este de ahí nunca va a salir algo bueno. Meneando su cabeza cuando pasaban y me veían, dice el libro de Ezequiel, en tus sangres, en tu inmundicia. Pero entonces pasó el Señor y dice esa escritura: y te dije, vive. Él no meneó la cabeza, Él se detuvo para sacarnos de ahí. Por eso Él es digno de vivir agradecidos. Él es digno de que Él sea nuestro primer amor. Mientras su amor por nosotros no mengüe, yo seguiré buscándote y seguiré siendo feliz. Y tu palabra dice que tu amor es inalterable o nunca caduca. Nos amas en la misma intensidad que como nos amaste cuando fuiste a la cruz. La misma pasión, la misma fuerza, la misma, Señor, intensidad, Señor. Ese amor no ha menguado. Por eso dice la Biblia: el verdadero amor no caduca, no pierde su fuerza. Así nos ama, Señor. Y yo bendigo a tu pueblo, Señor. Y este es mi ruego: renueva nuestra mente, Señor. Que tú seas el Dios de esta iglesia, Señor, y que este pueblo sea para ti,
Señor, que nuestras familias te pertenezcan a ti, que nuestros hijos sean tuyos completamente, Señor, que nuestra vida, todo lo que somos, lo que representamos, Señor, te pueda pertenecer a ti. Somos tu pueblo, Señor, y hoy extendemos nuestra mano, nuestro corazón a ti, para abrazarte a ti, Señor, y decirte: soy tuyo, Señor. No quiero ser de nadie más, Señor. Soy tuyo, bendito Dios. Soy de tu exclusiva posesión. Yo nací para ti, Señor. Mi destino es servirte y mostrar las virtudes tuyas. Yo nací para mostrar al nombre de Cristo, para mostrar el evangelio. Yo no nací, Señor, para otra cosa, sino para que el mundo sepa que existes, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendito Dios, te ruego me hagas entender eso, para poder consagrarme más, Señor, buscar más tu rostro, apartarme el pecado, apartarme la maldad, Señor, para poder ir hacia el rumbo correcto y no errar al blanco. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, sea bendecida esta iglesia. Recibe nuestro corazón. Te amamos, Señor. Exprésele su amor a Dios, mi hermano. Y si usted dice: pues yo no siento que lo amo, dígaselo también. Y dígale: Señor, pon amor en mí hacia ti. Pon amor a mí hacia ti, Señor. Pon amor en mí. Yo quiero amarte, Señor, con todo mi ser. Bendito Dios, para que pase lo que pase, nada me mueva. En el nombre de Jesús, Padre. Para gloria de Dios, Señor. Para gloria de Dios, Señor. Y un río está soltando el trono de Dios. Es como ese bálsamo del Señor. Dios también nos está abrazando esta noche. Y nosotros lo recibimos, Señor. Bendito Dios. Y Dios puede decir desde los cielos que somos su pueblo y que Él es nuestro Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios. Hay una voz en nuestras conciencias de aquellos que con sinceridad le han buscado, que no necesitan mostrarle nada a nadie, que ellos saben a qué ojos están fijos en ellos, saben a qué ojos, Señor, deben demostrar las cosas, Señor, o ser íntegros, Señor, que si los ve o no los ve alguna persona, saben que hay unos ojos que no quitan, Señor, no se quitan de ellos, Padre. Saben a quién, Señor, deben demostrar su vida y su corazón, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. A esas vidas, Señor, que no se esconden ante ti o tratan de esconderse, sino que saben que estás tú y ante ti se quieren mostrar sin aparentarle nada a nadie. Tú les estás hablando a sus conciencias, Señor, y tú les estás diciendo: tú eres mi especial tesoro, tú eres real sacerdocio, eres una nación santa. Tú naciste para esto, para mostrar las virtudes, las grandezas del Dios que tienes. En el nombre de Jesús, tú fuiste sacado de las tinieblas y trasladado a una luz gloriosa y admirable. Tú no naciste para estar caído, tú naciste para ser feliz. Tú naciste para servir a un Dios real y un Dios vivo. Tú no naciste para ser esclavo a la amargura, para ser esclavo al rechazo, para ser esclavo en la miseria o limosnear. Tú naciste para vivir en un reino poderoso e invencible. Tú naciste para mostrar la grandeza del Dios que te rescató de la inmundicia, que te rescató de las tinieblas, que quiso tener compasión de un pueblo que no preguntaba por Él, de un pueblo que nunca le quiso buscar. Se mostró misericordioso, nos atrajo al pacto una vez más, y como dice ese escrito en Ezequiel: los haré volver al vínculo, el pacto. Dice otra versión: los haré que se sometan a mi pacto. Tú eres nuestro Dios, Señor. Y este pueblo, Señor, nos abrimos ante ti. Te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro ser. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de ti. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias. Gracias por no, Señor, reprochar mis maldades. Gracias, bendito Dios, por la vida tan horrorosa de donde me sacaste. Señor, nunca será un motivo para presumir. Al contrario, Señor, siempre será algo, bendito Dios, para poder decir: Dios me sacó de ahí, un motivo para ser agradecidos. Gracias por salvarnos, Señor, de la locura, del suicidio, de la enfermedad, Señor, del vicio, de la prisión, Señor, de la amargura, del resentimiento, de tanta basura
que estaba metida en nuestro corazón. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y yo sé que tu manto nos está cobijando, porque puedo sentir tu presencia, Señor. Bendito Dios, que este manto, Señor, cobija esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, cada uno en su conciencia, tú nos hables, Señor, como ya lo dije, en base a nuestra estatura, Señor, en base a nuestro conocimiento, o a nuestros años, o a nuestras demandas, Señor. Yo sé, Señor, que al que es nuevo, Señor, o tiene poco en el Señor, no le vas a demandar lo que a lo mejor a uno que está al frente sí nos vas a exigir, Señor. Y está bien, Señor, porque así debe de ser, Padre. Tal vez a mí me hace decir, ya no quiero esas reacciones. Y a otro tal vez te le muestras compasivo y mira, yo te voy a ayudar para que ya no reacciones así. Pero al que ya está más crecido, al que ya está al frente, no le vas a decir eso, le vas a decir, corta con eso ya. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, nos humillamos ante ti y te entregamos el alma, Señor, y el corazón, Padre. Señor, que la voz del Espíritu Santo jamás se corte en nuestra conciencia. Para ti hemos nacido, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Y gracias por salvarnos, Padre, por darnos vida en Jesús. Toda la gloria sea para ti. Todo el reconocimiento es tuyo, Señor. Recibe ese abrazo, mi hermano. El abrazo de Dios como tu Padre. El abrazo de Dios como tu dueño. El abrazo de Dios con un amor inalterable, con un amor perfecto que nunca busca lo suyo. Que el amor que te expresa no es para sacar alguna ventaja, sino para hacerte un bien a ti. Esa es toda su motivación. Bendecirte, como dice la Escritura. Estos son los pensamientos que Él tiene en nosotros, hacernos bien. No lo entendemos porque venimos tan destruidos que todo lo vemos ofensivo, que todo lo vemos como agresión, que queremos fórmulas, pero no queremos procesos. Yo declaro que este día ese abrazo viene a nuestro corazón y podemos decir, esto me llena, Señor. Bendito Dios. Yo sé que muchos, nuestra alma está tan hueca, con tantos vacíos, que buscamos llenarlos en las personas, buscamos llenarlos con las personas y exigimos, demandamos amor porque estamos huecos por dentro. Señor, cuántos huecos hay en nuestra alma, que por eso buscamos la atención de la gente. Señor, buscamos que un trabajo nos dé valor, que una posición económica nos haga sentir grandes. Bendito Dios, que el vicio o tanta cosa hacia donde volteamos nuestra mirada, Señor, para sentirnos grandes, porque siempre hemos sido nada. Pero hoy podemos decir, Señor, eso no es lo que le da valor a mi vida, Señor. Tu abrazo, Padre. Y yo declaro que esta noche, Señor, tú nos das ese abrazo, bendito Dios, que cambia toda nuestra forma de ver la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Yo sé que aquí estás, porque lo dice tu palabra, Señor, que tú estás en medio de tu pueblo. Recibe ese abrazo en fe, mi hermano. No necesitas sentir ese apretón, solamente recíbelo en fe, porque eso está sucediendo. Dios te está abrazando en el nombre de Jesús. Y yo sé que en ese abrazo está borrando muchas cosas del pasado. En el nombre de Jesús está rompiendo cadenas en tu corazón. Y yo sé que hay vidas que están tan dispuestas para con Dios, que esto los va a acelerar. En el nombre de Jesús, bendito Dios, recibimos ese abrazo, Señor, que lo hemos buscado con tanta gente. Lo hemos buscado, como hemos sido como el flujo de sangre. Hemos andado con muchos doctores, buscando este amor en personas, buscando esta llenura en dinero, buscando esta llenura en algún vicio, buscando esta llenura en alguna amistad, buscando esta llenura en reconocimiento de las autoridades, Señor. Pero ahora entendemos dónde está. Está en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Nuestra alma tiene esos huecos, pero hoy llénalo, Señor, con ese abrazo, Señor, que cambia todo. En el nombre de Jesús, Padre. Sea fortalecido tu pueblo, Señor. Y si algo estás demandando en nuestras conciencias, cada uno del esfuerzo que tiene que dar, Señor, porque eso es un tapón que está impidiendo que caiga la bendición.
En el nombre de Cristo Jesús. Yo lo sé, porque sé que así es, Padre, porque lo he visto en mi vida, Señor. Cuántas cosas no pasan por mi mente, Señor. ¿Por qué no me pasa esto? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me cae aquello? Y había cosas, Señor, y sigue habiendo. No soy perfecto, muchas cosas que no entiendo, pero cuando vino un redarguir, esto lo está frenando. Mientras no lo quites, no te puedo dar eso. Yo te lo quiero dar porque es mi voluntad, pero esto lo está frenando, Señor. Y esto es inmediato, hay que dar paso rápido para poder ver su bendición, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, yo sé que aquí estás. Puedo sentir y ver tu presencia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Muchas cosas del pasado, Dios nos está abrazando y las está sanando. En el nombre de Jesús, Padre, para que esa mentalidad tan retorcida se empiece a restaurar, Señor. Sé bendito en el nombre de Jesús y declaro que eres libre de toda opresión del diablo. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Tú no eres suyo, tú eres de Dios. Eres su especial tesoro. Yo reprendo toda obra de Satanás en tu vida. Yo la reprendo de tus hijos en el nombre de Jesús. Tú estás bajo un manto y en el nombre de Jesús te alcanza a ti y a toda tu casa. Yo reprendo toda obra del diablo en tu vida y en tu familia y declaro que Dios se muestra compasivo, misericordioso, como leíamos. Seré propicio. Dios mostrará su compasión al que se arrepiente. En el nombre de Jesús yo reprendo, Señor, toda obra de Satanás en nuestras mentes, en nuestras vidas, Señor, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra vida personal, y correremos hacia el propósito, correremos hacia nuestro destino, Señor. Mostrar las virtudes del Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos la gloria, la honra y el honor solamente a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Lo recibimos, Señor. Lo recibimos en fe. Y aquel que le estás hablando a su conciencia, Señor, dará pasos de obediencia porque te ama, Señor. No por imposiciones, no por mucho menos por manipulaciones, sino por amor. Bendito Dios, porque todo es difícil cuando no hay un amor suficiente. Pero hoy, Señor, tú nos has impartido ese amor, cobijado con ese amor, Señor. Gracias, bendito Dios. Nosotros también te amamos y queremos amar como tú has amado, Señor, dando la vida, Señor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Póngase en sus pies. Denle un aplauso a nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga. Podemos pasar a dejar nuestra ofrenda o nuestro diezmo.